Welcome to my channel. El golpe no fue lo que me dejó paralizada, fue el sonido de los aplausos. Mi yerno le dio 3 bofetadas a mi hija. No estaba borracho, no había perdido el control. Estaba completamente consciente. La primera bofetada hizo temblar el vaso de agua sobre la mesa. La segunda la hizo tambalearse. Sus rodillas tocaron el suelo. La tercera, mi hija cayó por completo, una mano cubriéndole la mejilla, la mirada vacía, como si alguien le hubiera arrancado el aire del pecho. Y entonces, en el comedor perfectamente arreglado, entre el leve choque del metal contra la porcelana, su madre aplaudió. No fue un aplauso fuerte, solo 2 palmadas secas, clap, clap, pero fueron suficientes para dejarme inmóvil. 30 segundos en los que no grité. No corrí hacia ella. No abracé a mi hija como una madre debería haberlo hecho. Durante esos 30 segundos, mi hija yacía en el suelo, con los hombros temblando. Durante esos 30 segundos, mi yerno estaba de pie, respirando con fuerza, como si acabara de cumplir algo que tenía que hacerse. Durante esos 30 segundos, la mujer que acababa de aplaudir me miraba, con una calma tan fría que helaba la sangre, como si estuviera esperando que yo aceptara. Y yo, en ese instante, no era una madre. Era alguien que sentía cómo todas las piezas dentro de mi cabeza encajaban. Comprendí algo aterrador. Esto no era la primera vez. Y si reaccionaba mal en ese momento, tampoco sería la última. Cuando por fin hablé, el comedor quedó en silencio absoluto. Pero antes de que pienses que fui débil, déjame contarte. ¿Por qué esos 30 segundos de silencio se convirtieron en el inicio de un derrumbe que nadie en esa casa vio venir? Me miraban como se mira a una madre paralizada por el miedo. La mirada de mi yerno pasó por mí muy rápido, mitad evaluándome, mitad despreciándome. Pensó que yo tenía miedo, tal vez, en su cabeza. Yo solo era una mujer de mediana edad que había venido a una cena familiar. Había presenciado algo fuera de control y no sabía qué hacer después. Su madre era distinta. Ella me observó por más tiempo. Su mirada no era apresurada ni tensa. Era la mirada de alguien que había ganado demasiadas veces. Creía que me entendía. Una madre, frente a su hija tirada en el suelo, seguramente se rompería, o lloraría, o estallaría de rabia. Pero hiciera lo que hiciera, actuaría desde la emoción, no desde la razón. Los dejé pensar eso. Dentro de mi cabeza no había ruido, no había caos, solo un silencio muy profundo, en el que podía escuchar con claridad cada una de mis propias respiraciones. Estaba acostumbrada a momentos así, aunque jamás deseé vivirlos dentro de mi propia familia. Sabía perfectamente dónde estaba. Sabía que ese comedor, con la mesa de madera oscura, el cuadro religioso ligeramente torcido en la pared y el reloj de péndulo, marcando cada segundo con un sonido seco, pronto dejaría de ser un hogar. Se convertiría en la escena de la verdad. Y eso no me dio alivio. Soy abogada. Durante más de 30 años me he sentado en habitaciones más pequeñas que esta, escuchando a mujeres hablar de bofetadas, amenazas, noches interminables, encogidas en el baño, por miedo a escuchar los pasos de sus maridos. He estado frente a los tribunales, leyendo expedientes fríos, defendiéndolas con palabras precisas, con pruebas, con la ley. He visto a muchos hombres derrumbarse, a muchas familias romperse, a muchas mujeres alzar la cabeza por primera vez. Y llegué a creer, en cierta medida, que entendía la violencia doméstica, hasta que vi a mi hija tendida en el suelo. No hay libro que te enseñe a ser madre en un momento así. No hay ley que te prepare para ver a la niña que cargaste en brazos cubrirse el rostro como si escondiera una culpa que no le pertenece. Entonces, comprendí algo que me oprimió el pecho. Podía nombrar cada acto incorrecto en esa habitación, pero no podía hacer retroceder el tiempo. Un pensamiento cruel se abrió paso en mi mente. Me había perdido algo. Recordé las veces que venía a visitarme con mangas más largas de lo normal, sus respuestas cortas, siempre acompañadas de una sonrisa apresurada. Recordé haberle preguntado, ¿estás cansada? Y su respuesta, no pasa nada, mamá. Le creí, porque quería creerle, porque estaba demasiado acostumbrada a pensar que, si algo era grave, ella me lo diría. Ahora, en esa habitación, entendí que el silencio de mi hija no era confianza, era resistencia.
La culpa no llegó como una ola. Llegó despacio, persistente, como el agua filtrándose en la piedra. Yo estaba allí, escuchando a mi yerno decir algo, tal vez una disculpa a medias, tal vez una justificación conocida, pero en realidad no lo oía. En mi mente, viejos casos reaparecían, superpuestos al rostro de mi hija. Yo les había preguntado a otras mujeres, ¿por qué no hablaste antes? Y ahora esa pregunta regresaba, golpeándome de frente. Me sentía fuerte y al mismo tiempo impotente. Fuerte, porque sabía qué debía hacer después. Impotente, porque no podía borrar el miedo de los ojos de mi hija solo con conocimiento y experiencia. Avancé despacio hacia ella, sin prisa. Me incliné y puse mi mano sobre su hombro. Estaba rígido, como si aún no creyera que todo había terminado. No dije nada de inmediato. Sabía que, a veces, las palabras solo empeoran las cosas. Dejé mi mano allí el tiempo suficiente para que sintiera que no estaba sola. ¿Puedes levantarte?, le pregunté, con la voz baja y firme. Asintió apenas. Cuando se puso de pie, vi con claridad la marca roja en su mejilla. Esa huella no estaba solo en su piel, estaba en su mirada, en la forma en que evitaba mirarme, como si temiera decepcionarme. Eso me dolió más que cualquier bofetada. Miré a las otras dos personas en la habitación. En ese momento, todavía no sabían que la imagen que habían construido de mí era completamente equivocada. Pensaban que yo intentaba guardar las apariencias, mantener la calma por vergüenza. No sabían que, dentro de mí, acababa de trazarse un límite con absoluta claridad. No era la madre débil que ellos imaginaban, pero tampoco era una heroína sin cicatrices. Era una mujer que acababa de entender que el conocimiento no protege a quien amas, si tu corazón no está lo suficientemente cerca para escuchar. Y al reconocerlo, por doloroso que fuera, supe algo más. Desde ese instante, ya no tenía derecho a dar la espalda. Respiré hondo, no para calmarme, sino para aceptar una nueva verdad que comenzaba a formarse. Tendría que hacer lo mismo que había hecho durante 30 años, pero esta vez, la persona que necesitaba protección no era una clienta desconocida, sino mi propia hija. Y esa verdad, al mismo tiempo, me hizo temblar y me sostuvo con más firmeza que nunca. Aquella cena había sido preparada como un ritual. Todo era demasiado correcto, tan correcto que resultaba asfixiante si se miraba por mucho tiempo. La casa era amplia, de techos altos. La luz amarilla caía sobre la mesa cubierta con un mantel blanco impecable, sin una sola arruga. La vajilla de porcelana estaba alineada con precisión, los cubiertos colocados exactamente en su lugar, como en las cenas que solo se ven en las revistas. Sobre la mesa, los platillos estaban presentados con esmero. Cada pequeño detalle decía una sola cosa. Aquí, todo debía ser perfecto. Yo estaba sentada frente a mi hija. Ella sonrió cuando miré hacia su lado, esa sonrisa familiar que he visto desde que era pequeña. Pero bastó observar un poco más para darme cuenta de que la mano que descansaba sobre su muslo temblaba levemente, muy leve, muy disimulado, como si ella misma no quisiera admitirlo. Pensé que me había equivocado. Me dije que quizá solo estaba nerviosa por la cena familiar, por querer que todo transcurriera sin problemas. Afuera, el calor del verano todavía se sentía, aunque ya había anochecido. Sin embargo, ella llevaba una blusa de manga larga. No era nada especial. De color claro, discreta. Recuerdo que estuve a punto de preguntarle, ¿no tienes calor? Pero esa pregunta se me quedó atorada en la garganta. No quería hacerla sentir incómoda frente a la familia de su esposo. Y en ese momento, elegí el silencio, como tantos otros lo han hecho antes. Su suegra estaba sentada en la cabecera de la mesa. Hablaba con suavidad, con una voz pareja, cada palabra cuidadosamente elegida. Me preguntó por mi trabajo, por mi salud, por asuntos cotidianos. La sonrisa no se le borraba del rostro, pero su mirada era afilada. Pasó por encima de su nuera, se detuvo apenas un instante, y luego volvió hacia mí, como si no hubiera nada digno de atención. «Esta muchacha es un poco torpe», dijo, con el mismo tono dulce. «Pero ya se acostumbrará. Las mujeres tienen que aprender a aguantar para que la familia esté en paz». La frase cayó sobre la mesa como una hoja de papel. Nadie reaccionó. Mi yerno sonrió con desgano y asintió. Mi hija bajó la cabeza.
Tomó los tenedor para agarrar la comida, pero le tembló tanto la mano que el trozo de carne volvió a caer en el plato con un sonido muy leve. Yo lo escuché. No sé si los demás lo oyeron. La miré. Ella no me miró a mí. Su mirada se desvió, como si temiera tropezar con algo. De pronto sentí una sensación conocida, esa que he visto en muchas otras mujeres, en oficinas cerradas, cuando hablan de su matrimonio. Es la sensación de quien intenta que todo parezca normal, aunque por dentro ya esté resquebrajado. «Come», dijo mi yerno, sin levantar la voz, pero lo bastante alto para que todos lo escucharan. «No hagas perder el tiempo a los demás». Ella asintió y comió en silencio. Vi cómo tensaba la mandíbula, como si no solo estuviera tragando la comida, sino también palabras que nunca dijo. En mi cabeza apareció una pregunta, y enseguida se apagó. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo vive así? ¿Desde cuándo aprendió a guardar silencio para que la cena no se interrumpa, para que la sonrisa en la mesa no se rompa? Su suegra siguió hablando, contando chismes de vecinos, de mujeres que no saben cuidar a su marido, de que los hombres son de carácter fuerte, y eso es normal. Cada frase venía envuelta en una preocupación fingida, pero por dentro llevaba pequeñas agujas. Yo escuchaba, y algo en mi pecho se iba hundiendo. Empecé a entender que esa cena no era una reunión familiar, era un escenario, donde cada quien tenía un papel asignado. Observé más. Mi hija hablaba poco. Cuando lo hacía, su voz era baja y pareja, sin la naturalidad que yo conocía. Mi yerno respondía por ella varias veces, como por costumbre. Cada vez, ella solo guardaba silencio y asentía, sin resistirse, sin oponerse, como si fuera lo normal. Hubo un instante, muy breve, en el que la vi llevarse la mano a la muñeca y bajar un poco más la manga. El gesto fue tan rápido que, si no hubiera estado mirando justo en ese momento, lo habría pasado por alto. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Sabía lo que estaba viendo, pero no tenía el valor suficiente para nombrarlo. Recuerdo que traté de tranquilizarme. Quizá estaba siendo demasiado sensible. No quería creer que mi hija, criada en una familia amorosa, estuviera viviendo con miedo justo frente a mis ojos. Estaba acostumbrada a enfrentar el dolor ajeno, pero cuando esa historia amenazaba con ser la mía, dudé. La cena avanzó en un ambiente pesado, aunque por fuera nadie lo notara. El sonido de los cubiertos chocando con los platos se repetía de manera monótona. Las conversaciones de compromiso se iban encadenando, y debajo de todo aquello correcto había un silencio muy profundo, muy antiguo, que existía desde antes de que yo pusiera un pie en esa casa. Empecé a comprender que la violencia no necesita ser ruidosa para existir. Vive en las miradas esquivas, en las palabras que se tragan, en la forma en que una mujer aprende a medir cada movimiento para no incomodar a nadie. Vive en el miedo disfrazado de cortesía. Y yo, en esa cena aparentemente perfecta, estaba sentada justo en el centro de una verdad que apenas empezaba a tocar. No lo veía todo, pero sabía que había llegado demasiado tarde para que todo siguiera siendo sencillo. Las cosas no ocurrieron tan rápido como muchos imaginan cuando piensan en la violencia. No hubo gritos, no hubo un estallido de furia. Llegó despacio, casi con calma, como una costumbre repetida demasiadas veces. Mi yerno se levantó de la silla. Solo un movimiento pequeño. La silla rozó el piso y produjo un sonido breve. Ese sonido lo escuché más claro que cualquier otro en la habitación. Mi hija seguía sentada, la espalda recta, la mirada fija en la mesa. No preguntó qué estaba pasando, no levantó la vista. Su cuerpo parecía acostumbrado a anticipar el siguiente paso. «¿Qué estás haciendo?», murmuró ella, con una voz que casi se perdió en el aire. La primera bofetada no fue fuerte, pareció más un recordatorio que un arrebato. La mano tocó su mejilla con un sonido seco y breve. El vaso de agua vibró ligeramente sobre la mesa. Vi cómo su hombro se estremecía, pero ella siguió sentada, como si intentara que nada se saliera de control. «¿Cuántas veces te lo he dicho?», dijo mi yerno, con una voz pareja, ni alta ni baja. «Come como se debe». Nadie habló. Nadie se levantó. Miré alrededor de la mesa. Su suegra bajó los cubiertos con extrema lentitud, con cuidado, como si temiera rayar la superficie. No parecía sorprendida. Al contrario,
En sus ojos había algo parecido a la expectativa. La segunda bofetada llegó más rápido. Mi hija no alcanzó a esquivarla. Su cabeza se inclinó hacia un lado, el cabello cubriéndole media cara. Esta vez, la silla se movió un poco, y vi cómo su rodilla tocaba el suelo. Un sonido mínimo, pero suficiente para que mi corazón se encogiera. Yo permanecí inmóvil. Escuché claramente los latidos de mi propio corazón. En ese instante, ya no estaba en la mesa. Estaba en otra habitación, muchos años atrás, donde una mujer me había dicho que sabía cuándo su esposo iba a golpearla solo con ver cómo apoyaba la mano sobre la mesa. Yo había asentido, tomado notas, prometido ayudar, y ahora estaba viendo esa misma señal frente a mí. «Ya basta», susurró mi hija. No era una protesta. Sonaba más como una súplica dicha demasiadas veces. La tercera bofetada fue la que lo derrumbó todo. No por la fuerza, sino por su significado. Mi hija cayó por completo al suelo, una mano cubriéndole la mejilla, el cuerpo encogido en un reflejo muy conocido. Lo vi con claridad. El reflejo de quien ha aprendido a protegerse cuando nadie más lo hace. Y entonces, en el silencio espeso de la habitación, se escuchó otro sonido. Aplausos. No fuertes, no apresurados. Solo 2 palmadas lentas, deliberadas. Giré la cabeza hacia la cabecera de la mesa. Su suegra estaba aplaudiendo, con una ligera sonrisa en los labios, como si acabara de presenciar una escena bien ejecutada. «Así es como se educa a una esposa», dijo, con el mismo tono con el que antes hablaba de la comida. Si no, luego se malacostumbra. La frase cayó sobre la habitación como una sentencia. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía denso. Por un momento, no escuché nada más que el tic-tac del reloj de péndulo en la pared, regular, sin emoción. 30 segundos. 30 segundos en los que no me moví. No corrí a levantar a mi hija. No grité. No la llamé por su nombre. Si alguien me hubiera mirado en ese momento, habría visto a una mujer de pie, el rostro inexpresivo, los brazos caídos a los costados, pero dentro de mí, todo se movía a otra velocidad. Veía con claridad la posición de cada persona en la habitación. Registraba la distancia entre mi yerno y mi hija, escuchaba cada frase, cada palabra pronunciada, recordaba la mirada de su suegra, la forma en que aplaudía, las palabras que usaba. Estaba construyendo una imagen, no para entender, sino para no olvidar. Sabía que, si reaccionaba desde la emoción en ese instante, les daría justo lo que necesitaban: una madre fuera de control, una escena fácil de distorsionar. También sabía que mi hija estaba tirada en el suelo y que cada segundo que pasaba era una tortura para ella. Esa tensión me atravesaba el pecho, pero aún así permanecí inmóvil. Mi yerno me miró. Esta vez, su mirada era distinta. Había un poco de desafío, un poco de sorpresa. Estaba esperando que yo estallara, o al menos que protestara. Cuando no hice nada, esbozó una sonrisa mínima, como si acabara de confirmar que todavía tenía el control. Su madre también me observaba. Su mirada era inquisitiva, como si intentara leer qué papel elegiría yo en esa obra. La madre que protege a su hija, o la mujer razonable que guarda las apariencias de la familia. 30 segundos pasaron, más largos que cualquier audiencia judicial a la que haya asistido. Luego inhalé hondo. No para calmarme, sino para que no me temblara la voz. Di un paso hacia mi hija, solo un paso. El movimiento fue mínimo, pero vi cómo la mirada de mi yerno se ensombrecía. «¿Puedes levantarte?», pregunté, con la voz baja y clara. Ella me miró, con los ojos llenos de sorpresa. Tal vez ya estaba acostumbrada a que la gente volteara la cara en momentos como ese. Asintió apenas. Extendí la mano, sin prisa, sin jalarla con fuerza. Cuando su mano tocó la mía, sentí el temblor que había estado escondiendo durante toda la cena. No dije nada más. Solo la ayudé a ponerse de pie. La senté en la silla y acerqué la silla para que no tuviera que sostenerse sola. Cada gesto mío fue lento, deliberado. Lo sabía. Cada acción en ese instante estaba siendo observada. Estaba siendo recordada de formas distintas. Cuando me di la vuelta para quedar frente a esas 2 personas, ya estaba lista. No para enfrentarme de inmediato, sino para entrar en una etapa que yo conocía mejor que nadie. Pero en ese momento seguí en silencio. Ese silencio ya no era parálisis,
Era una línea que acababa de trazarse, clara y sin posibilidad de retroceder. El silencio no terminó con un grito, sino con un movimiento pequeño dentro de mi bolso. Abrí el cierre despacio, sin apuro, sin mostrar ninguna emoción. En ese instante, sentí con claridad las miradas de los dos siguiendo cada uno de mis movimientos, como si esperaran que yo hiciera algo incorrecto para poder agarrarse de eso. Saqué el teléfono. Solo eso. Pero la habitación cambió de inmediato. Mi yerno se movió, se enderezó en la silla. Su madre inclinó un poco la cabeza. La sonrisa en sus labios se hizo más delgada. Yo ya conocía ese cambio. Era igualito al instante en una sala de interrogatorio, cuando alguien se da cuenta de que su historia está a punto de dejar de estar bajo control. No los miré en ese momento. Primero miré a mi hija. Estaba sentada muy quieta, con las manos sobre los muslos, la espalda recta como un hilo estirado hasta el límite. Sus ojos estaban clavados en el piso, pero yo veía cómo su respiración se desordenaba. Puse mi mano sobre el dorso de la suya, apenas rozándola, no para tranquilizarla, sino para hacerle saber, a partir de aquí, todo va a seguir otro orden. Toqué un botón en la pantalla. Apareció un icono pequeño. La grabación ya estaba encendida. ¿Qué fue lo que usted dijo?, pregunté, con una calma que hasta a mí me sorprendió. La suegra de mi hija me miró y soltó una risita, como si yo acabara de decir una broma fuera de lugar. Dije que hay que enseñarla, respondió, aún con voz suave. Es cosa de familia. Yo asentí, como quien toma nota. Levanté el teléfono un poco más, lo suficiente para que vieran la pantalla. ¿Puede repetir eso?, continué. Estoy grabando. Esta vez el silencio cayó de golpe. Mi yerno volteó a ver a su mamá. En su mirada cruzó algo parecido al pánico, y enseguida lo escondió. Su madre ya no se rió. Me miró con atención, como si fuera la primera vez que realmente me veía. ¿Qué está haciendo?, preguntó, con la voz un poco más alta. Estoy recopilando palabras, respondí, para aclarar el contexto. Escuché a mi yerno aspirar profundamente. Usted no tiene derecho, empezó. Sí lo tengo, lo interrumpí, sin alzar la voz. Esta es una casa particular, y yo soy invitada. No hay ningún aviso de prohibido grabar. Y además, esto es una situación con señales de violencia familiar. Vi cómo su mirada vacilaba. No estaba acostumbrado a que lo llamaran por su nombre, con palabras exactas, palabras sin emoción, sin negociación. Su madre apoyó la mano sobre la mesa. Esta vez no con cuidado. No haga grande el asunto, dijo. Estamos corrigiendo a nuestra nuera. Usted es su mamá. Debería entender. Entiendo perfectamente, contesté. Y por eso mismo necesito que lo diga con claridad. Giré el teléfono hacia ella, como una invitación, sin presionarla, sin amenazar, solo dejando un espacio vacío, esperando que lo llenara con sus propias palabras. Ella abrió la boca y se detuvo. Vi con claridad el momento en que calculó. Quizá era la primera vez en su vida que una frase, antes tan fácil de soltar, se volvía pesada. Mi yerno miró de reojo la puerta de entrada y luego volvió a verme. Lo reconocí al instante. El reflejo de quien acaba de perder el control. Hablamos después, dijo, intentando sonar normal. No haga escándalo. No respondí. Estamos hablando ahora. Marqué el número, ni rápido ni lento. Puse el teléfono en altavoz para que todo sonara claro, transparente. El tono de llamada sonó, con su ritmo parejo. Mientras esperaba que contestaran, mantuve la mirada en mi hija. Vi cómo sus hombros bajaban apenas un poco, pero lo suficiente para que yo entendiera que algo estaba cambiando. Cuando la voz del otro lado de la línea se escuchó, mi yerno dio un paso hacia mí y se detuvo. Su madre estiró la mano como para frenarlo, pero ya era tarde. Me presenté de manera breve, precisa, con frases que ya había dicho cientos de veces en mi vida. No adorné nada. No me extendí. Solo expuse los hechos. Acaba de ocurrir un acto de violencia, dije. La víctima está aquí. Yo soy testigo. Nadie me interrumpió. Nadie se rió. Nadie me dijo que estaba exagerando. La habitación, que antes estaba llena de ruido hecho de cosas no dichas, quedó completamente en silencio. Mi yerno empezó a caminar de un lado a otro. Le dijo algo a su mamá en voz baja, pero no alcancé a escuchar. Ella se quedó sentada, la espalda recta,
las manos entrelazadas. La vi tragar saliva, un gesto mínimo, pero imposible de ocultar. Terminé la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa. No los miré de inmediato. Volteé hacia mi hija. ¿Te duele?, pregunté. Ella asintió muy levemente. Sí, aquí estás conmigo, le dije. Nadie te va a tocar otra vez. Mi hija me miró con una mezcla de miedo y asombro. Tal vez nunca había escuchado esa frase dentro de esa casa. Apreté su mano un poco, lo suficiente para que sintiera firmeza. Cuando volví a mirar a esas dos personas, sus ojos ya eran otros. Ya no había la seguridad del principio. Ya no estaba esa superioridad. Solo quedaba un desorden de preocupación y enojo contenido. ¿Qué cree que está haciendo?, preguntó la suegra, con la voz baja, dura. Estoy haciendo lo correcto, respondí, y voy a seguir. Sabía que, en ese instante, el control había cambiado de manos. No porque yo gritara más, ni porque aparentara ser más fuerte, sino porque saqué esta historia del lugar de silencio donde antes se escondía y la puse bajo la luz, donde cada palabra pesa. Su juego viejo había terminado. Otro juego, con reglas que yo conozco muy bien, acababa de empezar. La puerta del dormitorio se cerró detrás de nosotras con un sonido apenas audible. Giré la llave, no por miedo a que alguien entrara, sino porque necesitaba crear un espacio lo bastante cerrado para que mi hija pudiera respirar. En esa casa, el silencio había servido para ocultar. Yo no quería que ese silencio nos siguiera hasta aquí. Ella se sentó en la orilla de la cama, la espalda un poco encorvada, las manos juntas. Tomé una toallita húmeda y la pasé con cuidado por su mejilla. Ella se encogió por reflejo y de inmediato pidió perdón, como si reaccionar con su cuerpo fuera una falta. Ese gesto me apretó el pecho. No pasa nada, le dije. No tienes que pedir perdón. Asintió, pero yo sabía que esas palabras no bastaban para romper todo lo acumulado durante tanto tiempo. Me senté frente a ella, sin prisa por preguntar. Había aprendido que ciertas verdades solo salen cuando a alguien se le permite hablar, no cuando se le exige contar. Nos quedamos así un rato. El ruido afuera se volvió distante, como si toda la casa se hubiera echado hacia atrás para dejarnos un mundo más pequeño, donde solo estábamos mi hija y yo. No es la primera vez, mamá, dijo ella, en voz muy baja. No respondí. Solo asentí, tan levemente que quizá no lo notara, pero lo suficiente para que supiera que la estaba escuchando. Al principio, solo era celoso, continuó, con la mirada fija en algún punto del piso. No le gustaba que hablara con compañeros hombres, no le gustaba que regresara tarde. Decía que era porque se preocupaba por mí. Recordé las veces que mi hija canceló planes con amigas, las reuniones familiares que se pospusieron por el trabajo de su esposo. No hice preguntas. Pensé que eran ajustes normales dentro del matrimonio. Luego empezó a revisar mi teléfono, dijo, como si estuviera contando una historia que ya no le pertenecía. Al principio preguntaba, después lo tomaba él solo. Decía que entre esposos no debía haber secretos. Sentí el pecho más pesado. Esas frases las había escuchado demasiadas veces, de demasiadas mujeres. Pero saliendo de la boca de mi hija, tenían otro peso. Se me iban encima, una por una, sobre la memoria. Pensé que, quizá necesitaba sentirse seguro, añadió, intentando mantener la voz tranquila. No quería complicar las cosas. Inhalé profundo. En mi mente, las señales se alineaban con una claridad dolorosa. Yo las había nombrado para otras personas. Había advertido sobre ellas, pero con mi hija elegí mirar distinto, con más suavidad, con más indulgencia. Después vino el aislamiento, dijo, casi en un susurro. Nunca me prohibió ver a nadie. Solo hacía que yo me sintiera cansada cada vez que quería salir. Siempre había un problema, una razón. Recordé las reuniones familiares a las que mi hija llegaba sola, diciendo que su esposo estaba ocupado. Le creí. No pregunté más, porque no quería pensar en la posibilidad de haber pasado algo por alto. Luego fueron las palabras. Continuó. Me decía que no era lo suficientemente buena, ni lo suficientemente hábil, ni lo suficientemente comprensiva. Cada vez que yo reclamaba, decía que era demasiado sensible. Vi cómo apretaba las manos. Coloqué la mía sobre la suya.
Esta vez no se apartó. «¿Sabes, mamá?», dijo, con la voz apenas temblorosa. Hubo momentos en que empecé a preguntarme si de verdad el problema era yo. Esa frase fue como un corte. Sentí los ojos arder, pero mantuve la voz firme. Sabía que, si dejaba salir la emoción en ese instante, ella volvería al papel que conocía bien, el de consolar a los demás. Después me empujó, dijo, más rápido, como si temiera detenerse. Solo un empujón. Se disculpó de inmediato. Dijo que estaba estresado. Cerré los ojos por un instante. Recordé los casos que empezaron con «solo fue una vez». Las disculpas. Las promesas. Recordé cuántas veces había dicho que la violencia no desaparece por sí sola. Mi suegra lo sabía, todo continuó. Y esta vez su voz se endureció. No solo lo sabía, ella le enseñaba. Abrí los ojos y la miré de frente. Ella decía que un hombre tiene que ser duro para que la esposa obedezca, contó. Decía que yo debía aprender a aguantar, igual que ella lo había hecho. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. No por sorpresa, sino por la certeza fría de una verdad. La mujer que yo había visto en la mesa no era una espectadora. Era el centro de todo. Hubo una vez, dijo, bajando la voz, que incluso me dijo que escondiera los moretones, para que la gente no hablara mal de la familia. Giré el rostro, no para evitar verla, sino para ocultar el temblor que me subía por el cuerpo. Las imágenes regresaron. Mi hija con mangas largas en pleno calor, con sonrisas forzadas, con silencios excesivos. Todo había estado ahí. Yo lo había visto, pero no había mirado lo suficiente. Pensé en decírtelo, mamá dijo, como si leyera mis pensamientos. Pero cada vez que imaginaba que te preocuparías, que te culparías, me detenía. Esta vez no pude contenerme. Las lágrimas cayeron, sin ruido, sin dramatismo, silenciosas, como el silencio que había envuelto esta historia durante tanto tiempo. La abracé. Ella se recargó en mí con cuidado, como si aún no estuviera acostumbrada a apoyarse en alguien. Me sentí derrumbarme de una forma distinta a la que había imaginado. No porque fuera débil, sino porque entendí que el conocimiento, la experiencia, todo aquello de lo que me sentía orgullosa, no me habían permitido ver antes el dolor que tenía frente a mí. Susurré, con la voz áspera, «Perdóname». Ella negó con la cabeza, pero yo sabía que esa disculpa era necesaria, no para borrar lo ocurrido, sino para reconocer que había pasado por alto señales que debía haber visto. Nos quedamos ahí, en esa habitación cerrada, con la verdad desplegándose capa por capa. Los celos, el control, el aislamiento, la violencia, ya no eran conceptos lejanos, tenían nombre, forma, memoria, y estaban entre nosotras, pesados, pero ya no invisibles. En los días siguientes, nada se calmó como yo había esperado. Al contrario, se abrió otro frente, más silencioso, pero mucho más afilado. La violencia salió del comedor, pero no desapareció, solo cambió de forma. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar sin parar. No eran llamadas de preocupación, eran voces desconocidas, frías, que se presentaban como abogados, representantes, personas autorizadas. Hablaban con frases impecables, bien armadas, pero debajo había un mensaje claro. No nos íbamos a quedar quietos. «Usted está exagerando», dijo una voz masculina al teléfono, con una calma irritante. «Esto es un conflicto familiar. Al sacarlo así, ¿quién cree que está causando el daño?». Escuché sin interrumpir. Conocía bien ese tono, el tono de quienes creen que su poder basta para torcer la verdad. Cuando se detuvo, respondí, «Puede enviar cualquier información por escrito. No discuto por teléfono». Del otro lado, hubo un breve silencio. Luego colgó. Mi hija estaba sentada en la sala, mirándome con preocupación. No preguntó, solo miró, como esperando que yo confirmara que todo seguía bajo control. Le sonreí, una sonrisa que había aprendido a usar durante años, lo suficientemente firme para tranquilizar a otros, aunque yo aún no estuviera del todo segura. Pero solo unas horas después, comprendí que esto no era un enfrentamiento conocido. Era otra guerra, y no se libraba en los tribunales. Empezaron a aparecer publicaciones. Sin firma, sin fuente clara. Eran textos escritos con cuidado,
como preguntas inocentes. ¿Y si la madre había manipulado a la hija? ¿Y si había un interés económico detrás? No acusaban de frente, sembraban duda. Y en esta sociedad, la duda corre más rápido que la verdad. Mi hija perdió su trabajo en una sola tarde. El gerente la llamó a su oficina con una expresión incómoda. No decimos que estés equivocada, le dijo, pero la empresa está bajo presión. Tú entiendes, ¿no? Ella asintió. Vi cómo sus hombros se hundían al salir. No hubo lágrimas, no hubo enojo, solo ese vacío conocido, la sensación de quien acaba de perder una parte de su identidad. Las amistades empezaron a callar, no porque no les importara, sino porque tenían miedo de verse involucradas. Los mensajes se hicieron escasos, las citas se pospusieron sin fecha. Mi hija leía cada palabra y luego dejaba el teléfono a un lado, como si no quisiera mirar más. Mamá dijo una noche, mientras cenábamos juntas, ¿y si lo dejamos? Dejé la cuchara sobre la mesa y la miré. ¿Dejar qué? Si retiro la denuncia, dijo, en voz muy baja. Si digo que todo se resolvió, tal vez se detengan. No respondí de inmediato. Miré el rostro de mi hija, un rostro que había perdido la seguridad que alguna vez tuvo. En sus ojos no solo había miedo, sino una pregunta mucho más profunda. ¿Vale la pena? 3 cachetadas y todo lo que se estaba perdiendo. El trabajo, las amistades, el honor, la sensación de ser una persona valiosa. Entendí por qué preguntaba eso. Había escuchado esa misma pregunta cientos de veces, de otras mujeres. Siempre aparecía en este punto, cuando la violencia ya no estaba en la piel, sino que empezaba a morder la vida. ¿Recuerdas cuando me lo contaste? Le pregunté. Dijiste que empezaste a dudar de ti misma. Ella asintió. Así es como lo hacen, dije, despacio. Ya no necesitan tocarte. Solo necesitan hacerte creer que no eres lo suficientemente fuerte para seguir. Ella bajó la cabeza. Yo sabía que, en ese momento, la razón no bastaba. No necesitaba convencerla con leyes. Necesitaba estar a su lado, justo en medio de esa fragilidad. En los días siguientes, la presión aumentó. Llegó una demanda, acusándonos de difamación y de dañar el honor de su familia. El lenguaje estaba cuidadosamente elegido. Lo justo para sembrar duda, lo justo para amenazar. Leí cada página, cada línea, con una sensación conocida pero nada ligera. La de ser arrastrada a un juego cuyas reglas las escriben los poderosos. Mi hija empezó a dormir menos. Se sobresaltaba al escuchar el timbre. Me preguntaba antes de salir. Me preguntaba si estaba segura de que todo estaba bien. Cada pregunta era como un pequeño cuchillo, recordándome que las consecuencias de la violencia no terminan en el momento en que ocurre. Una noche, se sentó frente a mí, con los ojos enrojecidos. «Mamá», dijo, «ya no me reconozco». Le tomé la mano. «Estás rodeada», le dije. «Y eso no es tu culpa». Pero incluso al decirlo, no podía negar la verdad. Su poder estaba funcionando. Tenían dinero, tenían contactos, tenían la capacidad de volver borrosa la verdad. No necesitaban ganar en un juicio, solo necesitaban hacer que buscar justicia fuera demasiado costoso. Hubo noches en que me senté sola, cuando ella ya dormía, y me hice la misma pregunta que ella me había hecho, no como abogada, sino como madre. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que mi hija pague con la poca paz que le queda por el hecho de levantarse? A la mañana siguiente, la vi parada frente al espejo durante mucho tiempo. Se acomodó el cabello, se cambió de ropa, volvió a cambiarse. Al final, se volvió hacia mí. «Tengo miedo», dijo, sin rodeos, sin vergüenza. Asentí. «Lo sé, pero también me da miedo quedarme callada», continuó. «Tengo miedo de volver a ser la persona que era antes». Esa frase quedó suspendida entre nosotras. No necesitaba una respuesta inmediata. Era la pregunta que toda mujer en esta situación tiene que enfrentar por sí misma. Y yo sabía que esta batalla, ocurriera donde ocurriera, al final era una batalla interior, donde no hay veredictos rápidos, solo decisiones pesadas, una tras otra. La carta llegó una tarde completamente normal. Cuando estaba sentada en mi escritorio, frente a montones de expedientes apilados, como capas de cansancio aún sin desatar, un sobrecafé, sin remitente, sin dirección de respuesta.
La letra en el sobre era firme y contenida, como si quien lo escribió hubiera querido no dejar rastro alguno de emoción. Lo tomé y dudé apenas un instante. No por miedo, sino porque estaba acostumbrada a que las cosas más importantes casi nunca llegaran por la vía oficial. Abrí el sobre y saqué una pequeña memoria USB y varias hojas fotocopiadas con cuidado. La tinta estaba desvanecida en algunos puntos, pero las líneas seguían siendo lo suficientemente claras como para hacer que mi corazón se desacelerara. Necesitas saber la verdad, decía la primera línea. Sin más explicación, conecté la USB a la computadora. La pantalla se iluminó y apareció una lista de archivos. Abrí el primero. El sonido no era fuerte, pero sí nítido. Una voz de mujer, inquietantemente familiar, llenó el silencio de la oficina. Era la voz de la suegra de mi hija. Hablaba despacio, como contando una historia repetida muchas veces, sin necesidad de ocultarla. Hablaba de su esposo, de las discusiones, de cómo un hombre que no obedece tiene que ser castigado. Escuché cada palabra caer como piedras pesadas. No había gritos ni caos, solo la calma aterradora de alguien que había normalizado la violencia desde hacía mucho tiempo. Cerré el archivo de audio, respiré hondo y abrí los demás papeles. Eran expedientes antiguos, muy antiguos, reportes médicos, notas policiales, detalles tachados, frases como «no hay pruebas suficientes». Un nombre aparecía una y otra vez. El esposo fallecido de ella. Una muerte registrada como accidente. Me recargué en la silla. En mi mente, las piezas empezaron a acomodarse solas. El aplauso en la mesa. La frase «así hay que enseñar a la esposa». La calma de ella cuando ocurría la violencia. Ya no eran detalles sueltos. Eran una cadena. Llamé a mi hija a la oficina. Entró con esa cautela que los últimos días habían dejado marcada en su mirada. Le entregué la USB sin decir nada. Me miró y luego miró la pantalla cuando volví a poner la grabación. Vi cómo sus manos empezaron a temblar al reconocer esa voz. «Esa es», susurró, y se quedó en silencio. «Sí», respondí. «Es ella». Escuchamos sin hablar. Cuando terminó el audio, mi hija se quedó muy quieta. No la apuré. Sabía que hay verdades que necesitan tiempo para asentarse, como el frío que se mete poco a poco en los huesos. «Entonces», dijo al rato, con la voz áspera, «ella ya había...». Asentí. Lo que muestran los expedientes es que hubo muchas señales que fueron ignoradas. Mi hija bajó la mirada. «Entonces él creció en ese ambiente». Su frase me detuvo. La miré. Vi su esfuerzo por entender, por unir causa y efecto. En sus ojos no había solo miedo, sino algo más. La confusión de quien acaba de darse cuenta de que la persona que le hizo daño también fue, alguna vez, una criatura herida. «Eso no borra lo que él hizo», dije, despacio. «Pero explica por qué esta cadena se repite». Ella guardó silencio. Yo sabía que en su cabeza resonaba otra pregunta, más pesada aún. Si se entiende el origen, ¿se puede perdonar? Yo también me lo pregunté. No por primera vez. Durante años de ejercicio profesional, vi muchos casos así. Personas violentas que antes fueron víctimas. Niños que aprendieron a amar a través del miedo. Yo lo había analizado, escrito, debatido en seminarios fríos. Pero nunca esa pregunta había estado dentro de mi propia familia, con rostros cuyos gestos conocía de memoria. «No sé qué se supone que deba sentir», dijo ella. «Una parte de mí siente lástima por él, pero otra parte está enojada», completé. «Y eso no es una contradicción». Ella levantó la vista, como buscando permiso. «Entender el origen no significa aceptar las consecuencias», le dije. «Puedes comprender y aún así poner límites». Volví a los papeles. La persona que los envió de forma anónima había dejado una última nota. «Esta cadena no se va a detener sola. Alguien tiene que nombrarla». Pensé en la suegra de mi hija, una mujer que vivió toda su vida dentro de un sistema donde la violencia se enseña, se hereda, se transmite como un legado torcido. Ella no era solo la que aplaudía desde afuera. Era quien había escrito el guión desde muy temprano. Su hijo, el hombre que golpeó a mi hija, era a la vez agresor y producto. Entender eso no me dio alivio. Al contrario, volvió la responsabilidad más pesada.
Porque cuando la violencia se vuelve un sistema, no se resuelve señalando a una sola persona. Mi hija se levantó y caminó hasta la ventana. Miró hacia afuera, donde la luz de la tarde empezaba a apagarse. ¿Crees que ella sabe lo que hizo?, preguntó. Lo pensé un momento. Sí, respondí. Y probablemente se lo ha justificado durante muchos años. Mi hija volvió a mirarme. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No respondí de inmediato. No porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que esa pregunta no era solo para mí, era para las dos. Para la manera en que enfrentaríamos esta verdad sin dejar que nos devorara. Guardé los expedientes en el sobre con cuidado, como si fueran algo frágil. Sabía que desde ese momento nuestra historia había salido del ámbito de una sola familia. Tocaba algo más grande, más complejo, donde la línea entre entender y perdonar ya no era clara, donde cada decisión cargaba un peso moral que nadie más podía llevar por nosotras. Los días siguientes pasaron más lento de lo que esperaba. Ya no hubo llamadas insistentes, ni amenazas a medias. Ese nuevo silencio no era paz absoluta, sino la quietud que aparece cuando a una máquina de poder le quitan su engrane principal. Seguía ahí, pero ya no funcionaba igual. El resultado llegó de una manera muy cotidiana, sin momentos gloriosos, sin sensación de victoria, solo notificaciones breves, decisiones escritas en un lenguaje seco. La persona que ejerció la violencia pagó de la forma que el sistema permite, no lo suficiente para sanar todas las heridas, pero sí para terminar con el control que él creía permanente. La suegra perdió el lugar que había acostumbrado a ocupar. Nadie volvió a pedirle opinión. Nadie volvió a esperar su aprobación. Esa caída no fue ruidosa. Fue como un cuarto al que le sacan todo el aire, donde el poder que existía deja solo paredes vacías. Mi hija empezó nuevos días con cosas muy pequeñas. Se levantaba más temprano, se preparaba su café, se sentaba junto a la ventana a ver pasar los autos. Algunas mañanas guardaba silencio durante mucho tiempo. Algunas tardes se reía por algo sin importancia. Yo no la apuraba. Sabía que empezar de nuevo no es una gran decisión, sino una serie de elecciones pequeñas, repetidas. Consiguió otro trabajo, sin brillo, sin necesidad de demostrar nada, solo un lugar al que pudiera ir y volver cada día sin medir cada palabra. Una vez regresó a casa, dejó su bolsa y me dijo: «Hoy me sentí normal». Dijo la palabra normal, como si hablara de un lujo. Yo asentí, y para mí eso fue un gran avance. Algunas noches, cuando la casa ya estaba en silencio, me sentaba sola y pensaba en otras personas. En los rostros que se sentaron frente a mí en la oficina, en las voces temblorosas que me dijeron que ya no sabían cuánto más podían aguantar. No todas tienen la oportunidad de decir «ya basta», sin pagar un precio demasiado alto. No todas tienen una puerta por la cual salir a tiempo. Pensé en la imperfección de la justicia. Lo sabía desde hace años. La ley tiene límites. El sistema tiene grietas. Hay cosas que no se arreglan con sentencias ni resoluciones. Pero también sabía algo más, con una claridad nueva. El silencio siempre es cruel. Permite que la violencia crezca en la sombra, que se enseñe, que se herede, que se aplauda. Una noche, mi hija se sentó a mi lado en el sillón y apoyó la cabeza en mi hombro. «¿Crees que ya terminó todo?», preguntó. No respondí enseguida. Miré la oscuridad detrás de la ventana, donde las luces de la calle formaban líneas largas. «No existe eso de terminar por completo», dije. «Pero hay etapas que ya se cerraron». Ella guardó silencio un momento. «Sigo teniendo miedo», admitió. «Pero ya no dejo que ese miedo me controle». Sonreí. Esa era la diferencia más importante. En algunas conversaciones con conocidos los he escuchado decir: «Qué fuerte eres». No los corrijo. Pero sé que lo que nos trajo hasta aquí no fue la fuerza como la gente suele imaginarla. Fue la constancia, el nombrar lo que estaba oculto, el negarnos a volver al papel de siempre cuando la presión regresó. Hay historias que nunca se contarán. Hay personas que aún viven en cuartos donde el aplauso suena después de cada acto de violencia correctiva. Pienso en ellas no con lástima, sino como un recordatorio silencioso para mí misma. Cada vez que alguien dice su verdad, esa cadena se debilita un poco. Mi hija se levantó, entró a su cuarto y volvió con una fotografía vieja en la mano. Era una foto suya de niña, sonriendo, sin defensa alguna.
Quiero poner esta en un lugar donde la vea todos los días, dijo, para recordar quién era antes de que todo empezara. La ayudé a colocar el marco en el estante. La luz de la lámpara iluminó el rostro de la foto, un poco más que el resto del cuarto. Nos quedamos ahí, sin decir nada más. Sabía que el camino por delante aún tendría curvas, habría días de cansancio, recuerdos que regresarían sin aviso, pero también sabía que una línea ya había sido trazada, no solo para ella, sino para todos los que fueron testigos de esta historia. La violencia existe mientras se oculta. Vive del miedo, de las palabras tragadas, de los aplausos disfrazados de enseñanza. Y el día en que alguien dice, ya basta, no con puños, no con venganza, sino negándose a guardar silencio, es el día en que esa cadena empieza a agrietarse, aunque sea despacio, aunque no sea perfecto. Miré a mi hija, que ahora estaba más erguida, respirando con más calma. Sé que no todas las personas pueden salir de la oscuridad de esta manera, pero cada vez que la luz entra en un cuarto que estuvo cerrado, deja un rastro suficiente para que otros vean el camino y para recordarnos que esta historia nunca fue solo la de una familia. Cuando me senté a pensar en todo lo que había pasado, entendí que esta historia no es solo de mi familia. Es de muchas personas que han guardado silencio, que se han preguntado si estaban exagerando. Si algo de esta historia tocó algo en ti, dale like, sigue el canal y suscríbete para que sigamos conversando. Y quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? ¿O has vivido o presenciado algo parecido? Tal vez lo que compartas sea la luz que alguien más está necesitando.